Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Mi nombre es Edgar Aponte, como el hermano Ramón decía. Soy originalmente de la República Dominicana, nací y crecí en la República Dominicana. Luego fui a la ciudad de Washington, donde trabajaba. El Señor me salvó allá, después me llamó al ministerio. Trabajaba en la política y en asuntos de economía. Me fui al ministerio. Después estuve estudiando en el seminario en Kentucky, después estuve en Carolina del Norte, donde trabajé, serví en mi iglesia local, pero también enseñando en el seminario en Carolina del Norte. Y hace unos 8 meses el Señor nos llamó a Richmond, Virginia, donde actualmente sirvo en el rol de vicepresidente de misiones para movilización. Y esa idea básicamente es toda la comunicación de la Junta con las iglesias bautistas del sur, 40.000 iglesias, toda la recaudación de fondos que hacemos, el contacto con las diferentes comunidades, los estados, las asociaciones y ese tipo de cosas. Y dentro de eso también el trabajo de coordinar cómo hacemos intercambios de iglesias aquí con nuestros misioneros en el campo. Tenemos unos 1.600 misioneros sirviendo en todo el mundo y la idea es que podamos enviar más misioneros de nuestra comunidad a servir y a proclamar el Evangelio en diferentes partes del mundo. Hoy yo no tengo una prédica, es una exposición. Y la exposición es básicamente del Cristo que proclamamos. Y antes de empezar, antes de entrar en el tema del Cristo que proclamamos, yo quiero hacer una breve introducción sobre el tema de las misiones, porque no quiero asumir nuestro entendimiento sobre las misiones, porque el tema de las misiones se usa de diferentes formas hoy día, y yo quiero ser bien específico en cómo yo uso misiones y qué yo quiero decir con eso. Después entonces nos vamos. Al final yo voy a hablar por unos, 45 minutos, después vamos a abrirlo, como el hermano Ramón comentó, a preguntas y respuestas. Y me encantaría que en la medida que yo vaya avanzando, si tienen preguntas que la vayan anotando y al final tener un intercambio. Yo quiero más bien tener un diálogo con ustedes que más que un monólogo. Entonces, permítame, antes de iniciar, abrir en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante de ti en el nombre de Cristo y en el poder de nuestro Espíritu. Te damos gracias porque podemos venir delante de ti sabiendo que nos escucha, porque no venimos en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo amado, el eterno Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe, que el Espíritu Santo nos toque, que nos abra el entendimiento y que esa palabra que podamos entender nos dé la capacidad también de obedecerla. Ayúdanos, transfórmanos aún más en la imagen de Cristo. Ayúdanos a pensar sobre el tema de las misiones y a entender y a gozarnos en el Cristo que proclamamos, el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre. Bendícenos y te pedimos que tú seas con nosotros. En Cristo, amén. Amén. ¿Qué son las misiones? Si podemos resumirlo en una oración, podemos decir que es conocer a Dios y darlo a conocer. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios está interesado en que las naciones le conozcan y le adoren. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. Un énfasis grande en eso lo vemos en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice que a través de él serán benditas las naciones. Yo veo el cumplimiento de eso en la Gran Comisión, como el Señor Jesucristo nos llama a ser discípulos de las naciones. La bendición, en ese caso, no es una bendición física, sino una bendición espiritual de una comunión con el Dios vivo y verdadero. Muchas veces pastores se preguntan, ¿cuál es el papel de las misiones en mi vida, iglesia y presupuesto? Cuando más bien deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el lugar de mi vida, la iglesia y presupuesto en las misiones? Dios nos llamó a nosotros a ser discípulos de las naciones. Las misiones no es un programa que es parte de una serie de programas de la iglesia. Las misiones debe ser la actitud en la cual nosotros vivimos como cristianos. Eso lo vemos en Mateo 28, en Romanos 10. El término misión tiene su raíz en el término mito, que significa enviar. Un misionero es alguien que ha sido enviado. Yo lo defino de la siguiente forma: alguien que de una forma intencional cruza límites culturales con el propósito de comunicar el Evangelio
para atraer personas a Cristo. Es una persona que de forma intencional cruza límites culturales con el propósito de comunicar el Evangelio de Cristo para atraer personas a Cristo. Muchas veces nosotros decimos que misiones es todo lo que nosotros hacemos. Si usted es carpintero, hágalo bien y va a ser un trabajo misionero. No. Cuando nosotros hacemos misiones todo, nada es misiones. Las misiones es cruzar límites culturales con el fin de comunicar el Evangelio de Cristo. Con el propósito de comunicar el Evangelio de Cristo, discipulando nuevos creyentes, plantando iglesias, entrenando líderes bíblicamente calificados y ministrando a todo el cuerpo de Cristo. Estos límites culturales pueden ser lingüísticos, de cosmovisión o geopolíticos. Eso es las misiones. Ahora bien, es importante que entendamos que las misiones no son un fin en sí mismas, más bien son un medio con un fin: la gloria de Dios en las naciones. Por tal razón, la gran comisión es teocéntrica, es centrada en Dios y no centrada en el hombre. Debe ser impulsada primeramente por amor y adoración hacia Dios, antes que por un simple sentido de culpa. Esto lo podemos ver en el inicio de la creación, donde la Escritura inicia con un mandamiento de adoración. No inicia la Biblia en Génesis 1 con un mandamiento misionero. La Biblia también en Apocalipsis termina con un mandamiento en adoración, no con misiones. Las misiones no siempre existieron. La adoración sí siempre ha existido. Antes de la creación del mundo, los ángeles adoraban al Señor. Dios nos creó a nosotros para adorarle. En este momento en el cual nosotros nos encontramos aquí, hoy cuando usted tomaba su almuerzo, hoy cuando usted desayunaba, cuando usted dormía, en el cielo querubines y ángeles adoraban: santo, santo es el Señor. Nosotros, este mundo va a terminar, el Señor va a regresar. Nosotros seremos glorificados como iglesia y continuaremos adorando al Señor. Las misiones, por ende, no son un fin en sí mismas, son el medio en el cual nosotros traemos pecadores al conocimiento y a la comunión con Dios. Pero las misiones existen porque existe el pecado. Pero cuando todos seramos reconciliados, cuando la nueva tierra sea realizada, la adoración continuará. Entonces nosotros debemos entender eso. Las misiones no son un fin en sí mismas, son un medio en el cual nosotros llevamos a la persona a adoración y el conocimiento de Dios. Un pastor lo dice de la siguiente forma: la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era, los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal para la adoración permanente del Dios trino y verdadero. Por tanto, la oración es el combustible y la meta de las misiones. La adoración es el combustible y la meta de las misiones. Es la meta final de las misiones, sencillamente porque por medio de las misiones nosotros simplemente ayudamos a llevar a las naciones al incandescente deleite de la gloria de Dios. El objetivo es que las naciones se alegren y se gocen en el conocimiento del Dios, como el salmista habla. Nosotros queremos ver las naciones, esas naciones que no tienen acceso, que no conocen el nombre de Cristo, gozarse en la belleza, en el poder, en la majestuosidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él es el centro de eso. Y es imposible hablar de misiones sin hablar de Cristo. Hoy día, tristemente, mucho de lo que se habla de misiones está divorciado de la proclamación del Evangelio. Y no hay misiones sin evangelismo. Y no hay evangelismo sin proclamación del Evangelio. La idea esa errada que dice, comparte el Evangelio y si es necesario usa palabras. Eso es una contradicción de todo lo que la Biblia enseña. Nosotros necesitamos proclamación. El mensaje del Evangelio necesita ser proclamado. Las buenas nuevas necesitan ser anunciadas.
Nosotros vemos eso a través de toda la Biblia, en Isaías, en Ezequiel, en Génesis, en Éxodo, en el rol de los profetas, en el rol de la ley, llamada a ser proclamada. Y es a través de esa proclamación de la verdad, de las buenas nuevas, que las personas se den convencidas de su pecado y traídas a los pies de Cristo. Las misiones es la proclamación del Evangelio. Las obras sociales son importantes, pero las obras sociales son un desprendimiento del evangelismo, no es evangelismo. Las misiones, en el centro de la misión está la proclamación del señorío de Cristo y cómo Él llama a hombre y a mujer a arrepentirse y creer en Él. Ahora bien, ¿cuál es el Cristo que proclamamos? ¿Es el Cristo de los mormones? ¿Es el Cristo de los testigos de Jehová? ¿Qué es el Cristo que proclamamos? Y para eso, para responder esa pregunta, yo le invito a ustedes que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y si ustedes tienen una libreta, una mascota y un lapicero y quieren tomar nota, esto es lo que yo quiero hacer hoy. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 7. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Luego vamos entonces a regresar a través de la Biblia y vamos a ir a Levíticos y después a Génesis para entender lo que el autor de Hebreos nos está comunicando. Entonces aquí vamos a responder la pregunta es, ¿el Cristo que proclamamos? Cuando nosotros vamos a nuestros vecinos, cuando nosotros vamos al este del Asia, a América del Sur, a África, a Europa, a cualquier parte del mundo, ¿cuál es el Cristo que estamos proclamando? Y aquí el autor de Hebreos nos responde. Hebreos capítulo 7, y voy a leer de los versículos 22 al 28. Hebreos 7, 22, 28. Por un asunto de contexto, le voy a explicar cuál es el contexto que estos versículos se dan. El autor del libro de Hebreos está haciendo un argumento, inicia mostrando la superioridad de Cristo, de cómo Dios habló a nuestros padres en otros tiempos a través de los profetas, ¿verdad? Y de Moisés, y ahora nos habla a través del Hijo. Así que Él habla, en quién y a través de quién todo fue creado. El Hijo es el creador y sostiene el universo, ¿verdad? Y después entonces Él muestra y compara la superioridad de Cristo. Dice, los ángeles son grandes, pero Cristo es superior a los ángeles. Moisés es grande e importante, pero Cristo es mucho más grande que Moisés. El sistema sacerdocio es importante, pero Cristo es superior a eso. El sumo sacerdote es una figura importante, pero Cristo es el verdadero sumo sacerdote. Y Él hace todo eso a través de los primeros 5 o 6 capítulos. Entonces llega aquí, donde habla de Cristo como el sumo sacerdote y como la ofrenda de sacrificio. Y hace ese comentario, y antes de los versículos que vamos a leer, Él entonces explica cómo Cristo es sumo sacerdote, porque como ustedes saben, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran de la tribu de Leví, pero Cristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y Él explica por qué él es sacerdote siendo de una tribu diferente. Y le dice, porque Él no es un sacerdote como los levitas, Él es diferente, Él es tras la orden de Melquisedec, que aparece en el capítulo 14 de Génesis y luego en el Salmo 110, y dice que Abraham, Melquisedec, bendijo a Abraham, y Abraham le dio el diezmo a él, indicando que él era superior a Abraham. Y dice, ese es rey de Salem, rey de paz, gran rey soberano, es a través de quien Cristo viene. Él no es un sacerdote como los levitas, Él es bajo la orden de Melquisedec. Y dice, entonces toma el tema y dice, versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El sacerdocio de él dice que es inmutable. Más atrás dice que la gracia y la promesa de Dios son inmutables porque solo Dios es inmutable. Y compara la inmutabilidad de Cristo con la inmutabilidad de Dios Padre. Y dice que Cristo es santo. En la Biblia solo Dios es santo. Y dice que es más sublime que los cielos. Este sacerdote que está aquí es diferente a los demás sacerdotes. Y dice en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Porque dice, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Para entender esto, vamos a volver aquí, yo le invito a ustedes, porque lo que está haciendo el autor de Hebreo aquí en esta parte es, él trae y reúne y combina todo el sistema de sacerdotal y de sacrificio del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Entonces, para entender lo que él está haciendo aquí, vámonos a Levíticos 16, que es uno de los textos que él está aquí estudiando. Levíticos 16. Levíticos 16. Este es lo que se llama, si, por ejemplo, yo tengo aquí, estoy leyendo de la Reina Valera del 60 y la traducción que tengo, la edición de B&H, de Lifeway, tiene los subtítulos arriba y dice, el día de la expiación. Esto es lo que se llama el día de la expiación aquí, o el día de Yom Kippur. Esto es lo que narra el texto aquí. Y dice, y leo, Levíticos 16. Yo voy a tratar para que ustedes vean cómo todo esto es lo que está uniendo y después al final vamos a ver cómo todo se une en Cristo. Versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Esto aquí es una referencia a Levítico 16, cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se acercaron delante de Dios ofreciendo un fuego extraño y Dios lo eliminó. Nosotros no podemos acercarnos a Dios como nosotros queremos. Nosotros a veces nos acercamos a Dios en nuestros propios términos y Dios nos da los términos al cual nosotros venimos delante de Él. Nosotros a veces pensamos en Dios como una bellonera. Yo le pongo una música y toca la música que yo quiera. Ese no es el Dios soberano, el Dios santo y poderoso. Él nos dice cómo nosotros nos acercamos a Él. Y eso es algo serio. Es un privilegio, pero Dios no es mi pana chabacano, como que sí, yo tengo una relación, yo lo conozco a Él. No, esto es algo serio. Es el Dios del universo, el que dijo, fuese la luz y la luz fue. Él creó los cielos y la tierra. Nosotros tenemos el gozo y el privilegio de conocerle, pero es algo serio. Entonces dice, versículo 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 6. Dios le dice aquí, ¿verdad? A Aarón, que es del sumo sacerdote, que entre, no en todo tiempo, que él entre, pero antes de entrar al templo, él debe pasar por un proceso, debe limpiarse, de purificarse, una ropa en específica, unas vestiduras blancas de lino, un calzoncillo específico, dice, ¿verdad? Y después le dice en el versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Nosotros leemos en el versículos en Hebreos que decía que él no tiene necesidad
como esos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por ellos y luego por el pueblo. Nosotros vemos aquí que Aarón, como sumo sacerdote, también necesitaba ofrecer sacrificios por su propio pecado, porque él también era un pecador. El sumo sacerdote también era un pecador como el resto del pueblo. Él no podía venir delante de Dios a ser mediador, a ofrecer sacrificio por el pueblo, cuando él mismo era un pecador. Entonces él primero tenía que purificarse y ofrecer expiación por él y por su casa, y después entonces por el pueblo. Versículo 6 es lo que dice: y hará traer a Aarón el becerro de expiación, que es suyo, y haría reconciliación por sí y por su casa. Después, versículo 7, tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer el becerro que era para expiación suya, y hará expiación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 14, vamos ahora. Tomará luego la sangre del becerro y las rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después, entonces, primero que hace sacrificio por sí y por su casa, por su familia, por la tribu de Leví, por los sacerdotes. Entonces, después, él viene a hacer sacrificio por el pueblo, que son 2 machos cabríos, dice, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que él está haciendo aquí? Si nosotros queremos entender, el mismo Levítico 17:11 lo dice, porque la vida, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Dios le dice, toma ese macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Dice, por sus rebeliones, por todos sus pecados del pueblo. Él degolla el animal diciendo, básicamente, la muerte que nosotros merecemos como pecadores, Dios recibe el animal en sustitución nuestra. La paga del pecado es la muerte. Y como dice Levítico, la vida en la sangre está. Esa muerte que nosotros merecemos por nuestro pecado, por pecar contra el Dios eterno, santo, poderoso, Dios dice, yo recibo el animal en sustitución vuestra. En vez de usted morir, el animal será el sustituto suyo. Eso es lo que está diciendo, en expiación por el pecado del pueblo. Ningún hombre, en el versículo 17, estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Después, en el versículo 20, entonces él habla del segundo macho cabrío. Eran 2. Uno expiado, ¿verdad?, degollado, y el otro lo dejan vivo. Y dice aquí el versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En la Biblia, en el libro de Levítico especialmente, hay muchos tipos de sacrificio. Y hay ocasiones donde se confiesa, se pone una mano sobre el animal,
y en este caso son 2 manos. Cuando es una mano es por mi propio pecado, por un individuo. Cuando es 2 manos es el sacerdote sirviendo como mediador por el pueblo, confesando en los pecados del pueblo. Él dice, versículo 21, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará entonces a un lugar inhabitado al desierto, diciendo Dios, esos pecados por los cuales ustedes expiaron el primer macho cabrío, ahora confiésenlo sobre este animal, confiesen sus rebeliones contra mí, sus pecados e iniquidades, y esas iniquidades yo me las llevo al desierto. Esos pecados vuestros yo los tomo de ustedes y los llevo a un lugar inhabitado. Yo los quito de ustedes. Eso era tan serio que en la tradición judía, eso no está en la Biblia, pero ellos lo hacían así. En vez de enviarlo por el desierto, ellos tiraban por una barranca para que el animal no volviera, porque ellos no querían que los pecados de ellos volvieran al pueblo, para asegurarse de que fueran llevados lejos. Entonces, ese es el punto. Dios le está diciendo, yo tomo de ustedes los pecados de ustedes y yo los perdono. Yo remuevo de ustedes su culpa y ustedes son limpios. Esa es la misericordia y gracia de Dios. Y eso es lo que Hebreos 7 está haciendo. Ahora bien, para entender mejor lo que Hebreos está haciendo, ahora vámonos a Génesis 22. Génesis 22. Génesis 22 es un capítulo donde Dios ordena a Abraham a que sacrifique a Isaac. Es un capítulo que ha sido de tropiezo para muchos creyentes y personas en la historia de la iglesia. Pero yo creo que ha sido de tropiezo porque no entendemos lo que el texto nos está haciendo. Vamos entonces a leerlo y ver lo que el texto nos comunica. Génesis capítulo 22, y leo. Aconteció después de aquellas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Mire el énfasis aquí. Dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. Bueno, como ustedes sabrán, ¿verdad? Todos somos, la mayoría, todos somos cristianos aquí, hemos leído la Biblia. Él no era el único hijo de Dios. Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael, que había tenido con la esclava. Pero el hijo de la promesa, a través de quien vendrían las bendiciones, es Isaac. Y por eso dice, tu hijo, tu único hijo a quien tú amas. Le pone ese énfasis, ¿eh? Imagínense las emociones por las cuales Abraham estaba pasando. Y dice, vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Versículo 5. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, fíjense aquí. Nosotros porque a veces corremos y no nos damos cuenta, él dice, espere, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Él vio eso como un acto de adoración. Y él le dice, you want to change it? That's fine. Is it good? Ok. Gracias. Y le dice, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Hebreos 11:7. Él no estaba mintiéndole. Él sabía que el Dios le había llamado a que fuera y sacrificara a su hijo.
Hebreos 11:7, te pueden después ir ahora, y dice que Abraham sabía que aún el sacrificar el niño, Dios lo iba a levantar de los muertos. Fíjense que él le dice, él y yo iremos a adorar a Dios y volveremos. No yo solo, los dos vamos a volver. Porque aún se ha sacrificado, Dios es poderoso y lo levantará porque Él prometió que era a través de Él que sería la promesa. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. A mí me encanta la imagen. No es como a Isaac subiendo con la leña en su espalda hacia la montaña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, su hijo, ¿verdad? A Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para holocausto? El niño se pregunta, aquí está el fuego, los materiales para el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero que va a ser sacrificado? Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Un paréntesis aquí. Ese mismo lenguaje es el que le usa Pablo en Romanos 8:32, cuando Dios dice que Dios nos rehusó en sacrificar a su hijo por nosotros. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en sustitución de su hijo. Dios proveyó el animal y en vez del niño fue sacrificado en el holocausto el animal, el carnero. Ahora bien, hay algo que nosotros leímos y aún se nos pasa. ¿Qué es? En el versículo 7, ¿qué dice el niño? He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y versículo 8, ¿qué responde Abraham? Dios se proveerá para el holocausto, Dios se proveerá a sí mismo. Pero cuando el animal, en el versículo 13, ¿qué es? Léanlo en el versículo 13. Entonces alzó Abraham y miró un carnero. ¿Fue un error del autor aquí? Cordero, cordero y carnero. No, porque el cordero aún no ha sido sacrificado. Dios estaba enseñándole a él, así como tú no rehusaste a tu hijo, yo no voy a rehusar a mi hijo. Pero el cordero que Dios proveía no había sido muerto. Porque el niño dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios se va a proveer de cordero para sí mismo. Y lo que se provee aquí es un carnero. Porque el holocausto, el sacrificio del cordero, sería dado más tarde. Ahora, para entender eso, ya aquí el último texto, vámonos a Génesis 15. Para contexto, Génesis 15, hay tres capítulos que son como una unidad. Génesis 12 es el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham que salga de la tierra de Ur, de los caldeos, su familia, ¿verdad? Que deje su parentela y que se vaya a una tierra donde Él le mostrará. Ese es el llamado en el capítulo 12. En el capítulo 15 es el pacto entre Dios y Abraham. Y el capítulo 17 es la ratificación del pacto con la señal del pacto que es la circuncisión. ¿Verdad? Ese contexto, llamado, pacto y ratificación del pacto. Vámonos entonces al capítulo 15. Voy a leer. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová o del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese esclavo ahí es diferente a la noción nosotros de esclavo. Aquí los esclavos heredaban y todo. Y luego vino, versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, Dios le dijo, tu descendencia, tú que no tienes hijos, va a tener descendencia que tú no vas a poder contar. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es importante ese texto aquí, antes que nos vayamos, en un comentario en ese versículo 6. Ese texto, ese versículo, es citado por Pablo en Romanos 4. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo eran salvos las personas, los santos en el Antiguo Testamento? De la misma forma que nosotros somos salvos hoy día, por fe. Miren que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él es justificado por la fe en la promesa de Dios. Nosotros somos justificados en viendo que la promesa de Dios se cumplió en Cristo. Ellos se justificaban viendo hacia adelante de que esa promesa vendría. Nosotros nos justificamos mirando hacia la cruz, que esa promesa se cumplió en Cristo. ¿Se entiende? Y eso es lo que Pablo le dice a los judíos en Romanos 4, porque ellos están diciendo, no, que la salvación es por obras, porque la salvación es a través de la circuncisión. Y Pablo dice, no, ustedes lo que pasa es que no saben leer su Biblia, porque si ustedes leen sus Biblias bien, se darán cuenta que la justificación viene antes que la circuncisión, porque la circuncisión fue dada en el capítulo 17 y la justificación de Abraham fue dada en el capítulo 15, antes una de la cosa de la otra. Entonces Abraham no fue justificado por la circuncisión, él fue justificado por fe en la promesa de Dios. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham la ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Él se durmió. Versículos 13, 14 y 15 y 16, como un paréntesis, donde él habla que, vamos a leerlo. Entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en una tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Eso en Egipto. Más también a la nación a la cual le servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con una gran riqueza. Eso es el Éxodo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y buena vejez aquí no se refiere a la edad que tiene Ramón Osorio, mucho más que eso. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo que está allí. Es un paréntesis diciendo, mira, tu familia llegará a una tierra lejana, eso es Egipto, y allá serán abusados y oprimidos por 400 años, después yo lo liberaré y saldrán con riqueza. Nosotros sabemos cómo ellos salieron con oro que le dieron los vecinos y entraron a la tierra de los amorreos. Esa conquista de la tierra por Josué es el juicio de Dios al pecado de esas naciones. Entonces 17, retoma aquí la narrativa del pacto. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios llama a Abraham, porque todavía no ha cambiado el nombre, Abraham,
y le dice, ven que tu descendencia será como las estrellas que tú no puedas contar. Y dice, ven, y dice, trae, en versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también, un palomino. Y dice, y cortas esos animales, el becerro, ¿verdad?, en 2 mitades, pon una mitad enfrente de la otra. Dice, mas no partió en 2 las aves. ¿Qué sucede? En el antiguo Medio Oriente, en esa cultura, cuando se hacían muchos pactos, cuando se hacía un pacto entre 2 personas o en naciones, se hacía ese ritual. Se cortaban animales y se dividían en 2 mitades y se ponía una mitad enfrente de la otra. La sangre pasaba por los animales. Y después las personas que hacían el pacto cruzaban por encima de los animales diciendo, si usted rompe el pacto, le va a pasar lo que le pasó al animal. Si yo rompo el pacto, me va a pasar lo que le pasó al animal. Lo interesante aquí es, en el versículo 17 dice que Abraham se durmió. Y sucedió en el versículo 17 que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Primera de Reyes, la presencia de Dios siempre era semejante a una cortina de humo, a una nube o una torre de fuego. Eso lo vemos en el Éxodo, ¿verdad? Como la columna de fuego lo curaba durante la noche, la nube durante el día, también como la nube venía sobre el tabernáculo, como también el humo llegaba al templo cuando fue inaugurado, ¿verdad? Todo eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que solo Dios pasó por los animales. Abraham estaba durmiendo. Él no cruzó por encima de los 2 animales. Solo la presencia de Dios cruzó. ¿Qué significa eso? Dios estaba diciendo, si tú rompes el pacto, te va a pasar lo que le pasó al animal. Si yo rompo el pacto, me va a pasar lo que le pasó al animal. Pero Dios lo que está diciendo, al pasar solo Dios, dice, si tú rompes el pacto, me va a pasar a mí lo que le pasó al animal. Si yo rompo el pacto, me va a pasar lo que le pasó al animal. Dios sabía que Abraham iba a romper el pacto. Dios estaba diciendo, yo voy a morir por ti y tu familia. Dios estaba declarando muerte sobre sí mismo, diciendo, si tú lo rompes, yo muero. Si yo lo rompo, yo muero. Dios no rompe su palabra. Abraham como hombre sí la rompe, como nosotros la hemos rompido. Y Dios entonces está diciendo, yo voy a morir por ti. Vámonos ahora a ver entonces cómo todo eso nos explica Hebreos 7, que lo leímos antes. Vamos a leer el texto del 22 al 28 de nuevo para entenderlo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Eran hombres como nosotros y morían, y venía un sacerdote y después otro sumo sacerdote. Y siempre eran muchos porque no podían continuar. Versículo 24. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todo el que se acerca por él, a todo el que se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién ofrecía los sacrificios en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote, el día de la expiación. Cristo, él dice, el sumo sacerdote, él lo ofrece. Pero ¿cuál es el sacrificio que él está ofreciendo? Versículo 27. Así mismo, él es el sacerdote y él también es la ofrenda. Él es el que ofrece el sacrificio, pero el sacrificio es él mismo. Y eso lo hizo una vez y para siempre. Entonces, ¿cuál es el Cristo que proclamamos? El eterno Hijo de Dios, que se hizo hombre, como usted y como yo, a vivir la vida perfecta que usted y yo estábamos llamados a vivir, pero que no pudimos vivir, a recibir la muerte que nosotros merecíamos,
Dios Padre y Espíritu lo levantan al tercer día declarando poder y victoria sobre la muerte, para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo nosotros tenemos Dios hecho hombre, muriendo como por pecadores como nosotros. Él es el Dios de Abraham. Antes de que Abraham fuere, Él fue. Por eso nosotros entendemos, ese que nosotros adoramos no es uno como nosotros, pero también es diferente a nosotros. Él es Dios, mientras Él también es hombre. Porque Él se hizo como nosotros para redimirnos a nosotros. Es como dice Hebreo, Él tuvo que participar de la carne para redimir a aquellos que estaban en la carne. Cuando Él estaba en el vientre de María, Él sostenía el universo en sus manos, como dice Colosenses 1:17. Cuando María lo cargaba a Él como niño, Él la cargaba a ella. Porque aun cuando Él se hizo hombre, Él sostenía el universo y era el Señor del universo. Y es ese eterno Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que nos salva a nosotros y que hoy continúa intercediendo por nosotros y sosteniéndonos a nosotros. Y ese es el Cristo que nosotros proclamamos a las naciones. Es el Cristo que dice, vayan, que toda autoridad les es dada. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ese es el eterno Señor. Y ese es el Señor que nosotros proclamamos. El Dios santo, bueno, amoroso y eterno. El mismo ayer, hoy y siempre. El alfa y el omega, el cordero y el león. Por eso, ese Cristo que nosotros proclamamos, para que nosotros veamos personas responder como respondió Tomás cuando lo vio resucitado. Mi Señor y mi Dios. Porque es en Él cual está la esperanza nuestra y la esperanza de las naciones. Dios Padre, te damos gracias por tu misericordia en Cristo. Que tú nos llamas y nos redimes. Nosotros que éramos tus enemigos, hoy somos tus hijos e hijas. Nosotros que estábamos lejos de ti, hoy podemos clamar a ti diciendo, Padre, porque sabemos que tú nos has hecho hijos en el Hijo. Padre, te pedimos que tú nos guardes, danos sabiduría y fuerza para proclamar el nombre de Cristo a las naciones. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias al hermano Edgar. Todavía tenemos un tiempo y lo queremos aprovechar. Queremos que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas y para eso le voy a pedir al movilizador nacional de la Junta de Misiones Internacionales, al hermano Jason Carlyle, que pase aquí. A propósito, si ustedes están interesados en involucrarse en las misiones a nivel internacional, él es la persona con quien ustedes necesitan contactarse, ¿verdad? Si están interesados en las misiones en Estados Unidos y Canadá, es su servidor. Hermano, muchas gracias. Gracias, doctor. Encantado. Y me hizo acordar de cuando Ronald Reagan y Walter Mondale estaban en campaña política. No sé si ustedes se acuerdan eso. Un periodista le preguntó a Ronald Reagan, Mr. Reagan, ¿qué le puede decir usted a la gente que dice que usted está muy mayor ya y que su oponente es muy joven? Entonces Ronald Reagan le dijo, yo no voy a decir nada porque no quiero hacer de la juventud y la inexperiencia de mi oponente un asunto político. Entonces, nada más, cualquier parecido es exclusivamente circunstancial. Señor, bueno, qué hermosa oportunidad, ¿verdad? De volver a esas cosas tan básicas de quién es el Jesucristo al que adoramos, ¿verdad? Y por qué hacemos misiones. Entonces, sí queremos que ustedes tengan alguna pregunta, si tienen alguna inquietud que tenga que ver con el tema de la proclamación de Cristo, de la importancia de este Cristo, que no es cualquier Cristo, ¿verdad?, al que adoramos en cuanto a la tarea. ¿Alguien tiene una pregunta que ya tiene sobre su corazón en cuanto a esto? Muy bien, yo voy a empezar con una mientras ustedes piensan, ¿verdad? Y sí traten de pensar cuál puede ser.
¿Algún otro tema o ceñirse estrictamente a este? Ahí está. Como tenemos el vicepresidente, ¿verdad?, de la Junta de Misiones, quizás hay otro tema que ustedes tengan de misiones, también está abierto para que podamos hacer esas preguntas. Yo acabo de volver de Tailandia con un grupo de hispanos y notamos, sí, la diferencia de los dioses a los que adoramos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando, cuando el propósito obviamente de las misiones, cuando estamos hablando de ir más allá de estas fronteras culturales, y nos encontramos con gente que no solo adora otros dioses, sino que a veces quiere adorar a otros dioses y a nuestro Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta en compartir con ellos la diferencia entre nuestro Cristo y sus dioses, ¿verdad? Claro. Hay un aspecto ahí de cosmovisión. Uh-huh. Nosotros no podemos asumir la cosmovisión de la otra persona. Y eso es un error que podemos cometer en las misiones si no entendemos la persona a la cual estamos hablándole. Yo vi eso no solamente en Tailandia, eso ocurre en el sur de México. Yo estuve hace un tiempo en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en México. Y yo fui con un grupo de unos 8 o 10 estudiantes del seminario, cuando yo estaba en el seminario, a hacer evangelismo en Oaxaca. Y muchos de ellos estaban compartiendo el evangelio en la ciudad, en el casco de la ciudad antigua en Oaxaca. Y al final de la noche decíamos, hemos tenido tantas conversiones, tantas personas han aceptado a Cristo. Y después que uno de los misioneros locales, nuestro que estaba allá, que ya tenía un tiempo, que conocía bien la cultura, le dijo una pregunta. Tú hablaste sobre el tema del politeísmo y la supremacía de Cristo. Cuando nosotros hablamos de aceptar a Cristo como Señor, no es un Dios más en un panteón de dioses. Es que Él es el único y verdadero Dios. Entonces ahí hay un rol de la apologética, de la defensa de la fe, y eso siempre incluye, es un aspecto de algunas situaciones evangelísticas. Nosotros lo que tenemos que ser claros de que cuando nos referimos a Dios, la Biblia declara que hay un solo Dios, que hay un Dios vivo y verdadero. Y un ejemplo de eso que podemos hacer es irnos a través de la narrativa de la creación y volver a cómo Dios creó los cielos y la tierra, y ese Dios es único, y cómo el hombre, al apartarse de Dios, ha creado dioses a su imagen y semejanza. Y cómo eso es una idolatría y es un pecado. Que para ello venía el verdadero Dios, arrepentimiento y fe. Y eso es importante. Cuando nosotros hablamos de fe, la fe siempre va de la mano del arrepentimiento. Eso es lo que lo vemos en la Biblia, arrepentaos y creed. Nosotros dice, cree en Jesús y dejamos fuera la parte del arrepentimiento. Y arrepentirse significa pasar, es un giro de 180 grados, pasar del culto a los ídolos a la adoración a Dios. Y es un cambio de vida, es un giro de 180 grados. Si yo iba para acá, yo me volteo y ahora voy para acá. Pero ese caso significa que esos dioses que tú tenías, tienes que dejarlo y abandonarlo y caminar hacia solo el Dios verdadero que es Cristo Jesús. Y un aspecto importante es, muchas veces nosotros pensamos sobre el evangelismo como una lista que yo tengo que completar. Digo, voy a una gente en la calle, mira, le hablo de Cristo y me voy ya, como completé mi tarea de evangelizar. Hay muchas personas, la mayoría de los casos, nosotros debemos tratar de conocer la persona, que la persona nos conozca a nosotros y tratar de establecer una relación, porque hay cosas que no salen en el primer conversatorio. Entonces nosotros debemos ser diligentes y amorosos en ese aspecto y conversar y escuchar a la persona y saber y tratar de ser lo más claro posible que podamos. No puede ser tan radical, ¿no? O sea, radical en el sentido de que tratar de convencerlo. Haga la pregunta para que los hermanos escuchen. No, lo que digo, la misma pregunta del Señor es de cómo comportarnos, ¿no? Cómo asumir esa situación. Claro. O sea, no podemos ser tan radicales en el momento, como usted dice, claro, sino tratar de conocer, claro, y en el tiempo tratar de que cambien esa... Claro. Y en eso yo asumo que la palabra radical, usted habla más de la forma en cual nosotros nos manejemos delante de la persona. El evangelio
por sí solo es ofensivo. No le añadamos nosotros ofensividad a nosotros ser imprudentes y falta de tacto. Entonces nosotros debemos ser, porque el evangelismo es un acto de amor. O sea, la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros es la cruz de Cristo. La mayor muestra de nosotros de amor hacia la otra persona es compartiendo el evangelio. Entonces, cuando tenemos ese amor es cuando podemos dar ese amor a los demás y llevar esa buena, ¿no? amén. Voy a hacer una pregunta más porque va a derivar en otras cosas y después vamos a ir a las preguntas que ustedes tienen. Tú empezaste hablando, al comienzo hablaste del tema de ese verso que a todo el mundo le parece tan lindo, que evangeliza siempre y si es necesario usa palabras, obviamente diciendo ese no es nuestro cometido, sí tenemos que dar la palabra, evangelizar, transmitir. Cuando estuvimos ahí en Tailandia, la última noche estuvimos en la zona rosa de Bangkok, donde están las mujeres traficadas. Yo sé que hay alguna gente aquí que trabaja con mujeres traficadas aquí mismo en Estados Unidos. Y a los 48 horas estaba en Richmond en una quinceañera. La diferencia entre nuestras jovencitas de la iglesia con todo el futuro por delante y estas jovencitas traficadas, tremendo. Pero entonces, este Cristo que predicamos y toda esa parte social que algunos están haciendo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tiene que decirnos este Cristo que predicamos para esa parte que no es solo la parte de evangelismo, ¿verdad?, sino las otras partes prácticas de la vida? Claro, esos actos de misericordia, como se le llaman, se desprenden del mismo corazón del evangelio. Nosotros, el Señor nos llama a amar al prójimo. Y el Señor Cristo, Él mismo, nos mostró ese ejemplo a nosotros, cómo Él interactuaba con la mujer en el pozo, y cómo Él interactuaba con los enfermos, y cómo Él interactuaba con la mujer que tenía el asunto de sangre, de menstrual. Todo eso nosotros lo vemos a través de toda la Biblia y la misericordia de Dios, y como Primera de Juan nos habla, así como dice amar a Dios y odiar a su hermano, o ver una necesidad y todo eso, eso es parte de. Yo hago el énfasis, esa frase viene de San Francisco de Asís, y fue retomada por parte de un movimiento que en el siglo XIX se llamó, principio del siglo XX, el Evangelio Social en Estados Unidos, con un señor que se llamaba Walter Rauschenbusch, que hablaban del Evangelio y eran corrientes liberales que hablaban de que el cristianismo se redujo el cristianismo a la paternidad, ¿verdad?, de Dios y a la hermandad de los hombres. Y todo era un asunto de mostrar obras sociales, pero nada de proclamación. Pero si no hay alguien que le proclame, ¿cómo van a creer? Como dice Pablo en Romanos 10. Entonces, claro, hay personas que caen en el extremo de solamente proclamación y nada de ayudar y de servir. Yo entiendo que el corazón de Dios que nosotros vemos en la Biblia, una cosa va junto con la otra. Y nosotros vamos a mostrar la misericordia de Dios en la forma como ayudamos a otros. Por eso hay personas, muchos cristianos, que parte de su estrategia evangelística de misiones incluye ayudar en hospitales y todo eso. E incluso la misma junta nuestra de misiones, en un lugar en Asia, no en ese lugar, pero en otro lugar en Asia Central, una de las labores que tiene es de rescatar a esas mujeres que han sido prostituidas y ayudarla a ellas y tratarla ya de cómo crecer en la vida, ¿verdad? Y que muestren ese florecer que Dios que nos vemos en la Biblia y que vemos en la Nueva Jerusalén. Pero también eso va acompañado de predicación y eso, porque la esclavitud nuestra, la principal esclavitud nuestra, no son esclavitudes sociales, sino la esclavitud nuestra hacia el pecado. Nosotros queremos atacar esa esclavitud social mientras atacamos la esclavitud de la muerte que nosotros tenemos, a la muerte y el pecado. Por eso notamos, algunos de ustedes habrán notado estos grandes camiones de Send Relief, ¿verdad? Porque esa es una parte de Love Loudly. Sí hacemos las dos cosas, pero como usted dice eso. El hermano Pacheco por ahí tiene una pregunta. Gracias, hermano. Matusalén. Una pregunta. Hablando de edades, ¿no? Estabas hablando de Tailandia, el politeísmo. Yo creo que uno de los mejores ejemplos más prácticos en cuanto al sincretismo religioso
podemos hablar del catolicismo, que es el contexto mayoritario en el que nosotros nos desenvolvemos. Yo quería recomendarles un material, un librito de evangelismo personal que escribió el doctor Daniel Sánchez, que dice que se llama Cómo evangelizar a nuestros amigos, los católicos, que está bastante bueno, muy práctico, y te da una serie de consejos, cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, como por ejemplo no ponerse a discutir y pelear y buscar las cosas en común y muchos otros puntos más. La señora aquí, con la pregunta, diga su nombre y dónde sirve, dónde vive. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luz Marina Zuluaga. Vivo en Broward, Okay. en Miami. Quería preguntarle básicamente de lo del que estaba hablando de misiones en otros países. ¿Cómo hacen las personas para combatir esa barrera del idioma cuando van allá y, digamos, ellos no hablan o inglés o español? ¿Cómo hacen los misioneros para combatir esa barrera? Okay. Bueno, la pregunta es, en el caso de él hablaba de un viaje corto misionero que él hizo de dos semanas a ese país del sureste del Asia, en Indonesia, donde ellos llevan líderes y pastores para viajes misioneros como una forma, como una herramienta de tratar de desarrollar intercambios entre iglesias y equipos misioneros, y con la oración de que de esas personas que van, ellos se vayan y se muden, o que personas de sus iglesias sean llamadas al campo misionero. Cuando una persona se muda a un campo misionero, pasa a través de un proceso de entrenamiento teológico que nosotros hacemos sobre qué hacemos en las misiones, de entrenamiento transcultural, de comunicación transcultural, del tema de estudiar los idiomas locales. Por ejemplo, muchos de los misioneros que nosotros enviamos a Indonesia, ellos van primero a un lugar que pasan 2 años aprendiendo el idioma y después entonces van al campo y ya viven ahí, interactúan y desarrollan sus ministerios. Nosotros tenemos un caso, un hermano que de hecho está en Miami ahora, yo estuve conversando con él hace poco, él es de padres cubanos. Él estuvo sirviendo, Ronald Pérez, no sé si lo conoce, Ronald Pérez. Él creció en Miami, de padre cubano, fue a Carolina del Norte a la universidad, fue llamado al ministerio a través de su iglesia en Carolina del Norte, después se fue al seminario, hizo 2 años y después hizo 2 años más desde el campo, estudió 2 años idioma y después trabajó por 1 año en plantación de iglesia en 3 años y después él regresó, pero la mayoría se quedan allá. Entonces es un proceso de eso. Gracias. Samuel Rodríguez, de Savannah, Georgia. Estaba pensando lo que decía sobre dejar los ídolos, seguir a Dios. Yo creo que la estrategia no sería predicar, dejar los ídolos, sino seguir a Dios y viene lo demás. No sé. ¿Cómo fue? No entiende la pregunta. Que la estrategia no sería empezar a decirles que dejen los ídolos, sino que sigan a Dios y luego viene el dejar los ídolos. Con esta pregunta o con esta idea también me inquieta porque acabo de venir de México. En la ciudad de Guadalajara, la segunda ciudad del país, afuera de la catedral, estaban unas personas islámicas dando invitaciones a la gente que la recibían muy bien, en donde decía: le invitamos a nuestras reuniones de paz. El islamismo no es de guerra, el islamismo incluye todas las religiones, y lo que me inquieta es que está creciendo el islamismo en México. ¿Qué está pasando? ¿No será que estamos predicando demasiado? Deje los ídolos, en vez de decir siga a Dios primero y luego, o no sé. Me gustaría saber la opinión. Claro, y ahí hay un asunto ahí que nosotros tenemos que tener entre el pragmatismo de lo que yo entiendo que debe ser lo que dice la Biblia. ¿Verdad? La Biblia nos llama arrepentaos y creed. Vamos a usar el ejemplo de Pablo en Hechos 17. Cuando Pablo va al Areópago, ¿verdad?, y están los atenienses, y ellos están ahí, él le comparte, dice: yo veo que ustedes son muy religiosos, él le dice. Déjeme hablar de un Dios que yo veo aquí, que dice el Dios no conocido. Y él comienza y le habla del Evangelio, y le predica de Dios. Y al final, dice, y habló de la resurrección de los muertos. Si hay algunos creyeron, otros no creyeron. Pablo pudo decir: voy a evitar
la resurrección para que todos se sientan cómodos, pero es una falta fe y una falta esperanza, porque no es el evangelio completo. Entonces nosotros, en ocasiones, tratando de acomodar la necesidad y la conmovisión de la persona, eliminamos una parte del llamado del evangelio, tratando de que vengan muchos, cuando trajimos personas que de verdad no son. Y eso no es un acto de amor, es un acto de odio, porque le estoy dando una esperanza falsa. Lo peor, una persona que cree que está bien cuando está mal. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos llama. Eso no significa decir, tú dejas los ídolos y después déjame hablar, después que tú lo dejes, ven aquí. No. Déjame mostrarte a Cristo. El corazón humano, cada uno de nosotros, el corazón nuestro tiene algo a que aferrarse. El corazón humano no puede estar solo. Tiene algo que abrazar. Muchas veces nosotros creemos que la solución es desacreditando el ídolo. Pero lo más importante que el corazón humano necesita es un impulso y algo más atractivo que el ídolo. Y eso es Cristo. Cuando la persona entiende quién Cristo es, lo que Él hizo por nosotros, su belleza, su dulzura, su misericordia, su majestuosidad, no hay ídolo que pueda con eso. Pero no significa que va a abrazar a Cristo mientras siga abrazando el ídolo. Porque eso no es posible según la Biblia enseña. Entonces nosotros en esas estrategias pragmáticas debemos ser cuidadosos. Porque debemos ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Eso uno. Sobre el tema del Islam, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y eso, no solamente en México, eso es algo que el hermano Jerry Zapata, que está aquí, por ejemplo, él es plantador de iglesia en Carolina del Sur. Él trabaja con un grupo de hermanos que están plantando iglesias en Toronto. 4 plantadores en Toronto. De esos 4 hermanos en Toronto, los 4 son venezolanos, ¿verdad? Yo creo, 3 venezolanos. Ellos están enfrentando ideas, no solamente del Islam, las ideas musulmanas, sino también ideas panteístas, de que todos es Dios, universalista, de que un árbol es Dios, ideas así. Cosas que ellos nunca habían visto en Venezuela, porque crecieron en un contexto católico romano. Entonces, ellos, parte de ese como plantadores, es nosotros entender lo que piensan y lo que ellos creen para nosotros poder evangelizarlos a ellos. Y eso es parte nuestra. Nosotros debemos entender la cultura en la cual Dios nos ha llamado a servir. Si Dios me llamó a servir, y a mí en un contexto, vamos a decir, católico romano, yo voy a entender lo que ellos piensan para yo compartir el evangelio y yo poder contextualizar la palabra de Dios a ese contexto. Pero si Dios me llamó donde hay musulmanes, yo debo entender lo que ellos creen, para yo poder comunicar el evangelio en la situación en la cual ellos se encuentran. Tristemente, nosotros, y una actitud que hemos visto en la iglesia latinoamericana, hemos tomado una actitud anti-intelectual, un tanto irresponsable. Que nosotros decimos, no, yo no voy a estudiar eso porque no hay necesidad, yo no voy a hablar. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Pablo habla con ellos. Y él entiende lo que ellos están hablando y le dice, no, lo que usted dice es tal y tal cosa, pero eso no es así. Este es el verdadero Dios y comienza desde la creación hasta la cruz. Y habla de la esperanza de la resurrección de los muertos y todo eso. Y físicamente, mire, un comentario en eso. Casi siempre la gente que tiene esa actitud hostil hacia el estudio son gente que nunca han estudiado. Dios nos llama a ser responsables en entender la cultura. Yo no puedo servirle a una cultura que yo no conozco. Por eso cuando nosotros enviamos misioneros a Indonesia, a la China, a India, donde sea, al centro de Asia, nosotros le damos entrenamientos culturales. ¿Cómo ellos creen? Porque mira, esas personas creen tal cosa. Y lo pasamos si tú le invitas a tu casa, esto es ofensivo para ellos. Trata de no ser ofensivo porque el evangelio en sí mismo ya va a ser ofensivo. Tratan de conocer su cultura. Y eso es como nosotros amamos a las naciones, tratando de conocerle a ellos. Yo recuerdo un amigo del pastor Otto, él es un médico en el estado de Nueva Jersey. Y él compartía el evangelio con sus colegas. Y él compartió el evangelio con un médico judío. Y él fue y le compartió el evangelio y el médico le dice, el judío, tú quieres convertirme a mí, ¿verdad?
Y él se quedó y dice, sí, yo quiero convertirte. Y él dice, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres convertirme, pero yo no sé si tú me amas. Nosotros debemos ser cuidadosos cómo nosotros hablamos de las personas y de los no creyentes. Y que ellos sepan que cuando nosotros compartimos el Evangelio es porque le amamos. Porque nosotros queremos que ellos conozcan al verdadero Dios. Muy bien, por aquí. Yo agradezco mucho el trabajo del doctor Aponte porque, aparte de haber compartido con él en Southeastern por un gran tiempo, creo que la autenticidad del Evangelio es lo que hace falta. Me parece que estamos en problemas de generaciones que no han sido levantadas saludablemente. Y también estoy viendo en el ministerio un pragmatismo tan radical que los pastores tienen que a veces usar, quizás aquí no están, pero algunos de ellos, usar cosas para entretener y no para transmitir. Entonces, Cristo pierde la imagen y entretenemos a los hermanos o a los pastores o a los miembros de la iglesia, y es un peligro porque los hacemos clientes y no miembros del reino. Los clientes exigen, los miembros participan. Iglesias misioneras son las iglesias que trabajan más por levantar generaciones nuevas llenas del poder del Espíritu Santo, más que clientes haciendo programas en la iglesia de entretenimiento y sin transformación. Porque el evangelio, si no transforma, no es evangelio. Y la agresividad del evangelio es total, está ahí, no la puedes quitar. De hecho, es hasta tan ofensiva que nunca nos pararíamos en un púlpito a decir víboras. Y la Biblia lo dice. Sin embargo, la misericordia y el carácter moral de Dios nos puede acompañar para ayudar a hacer el trabajo agresivo que tiene la Biblia. Amén. Y el Amén. resto del taller lo va a dar más tarde. Por ahí teníamos una pregunta, no sé quién era. Aquí, allá, no sé. Allí tenía una ahí, ¿verdad? Gracias, mi nombre es Jonás Pérez y ministro en Carolina del Norte. Mi pregunta es acerca de la obra misionera de los iberoamericanos o latinoamericanos dentro de Estados Unidos. ¿Será más fácil, porque es una corriente que yo veo más fácil para nosotros hacer obra misionera que a la gente que tradicionalmente vive aquí, a quienes llamamos o se hacen llamar anglos? Ahora que usted está como vicepresidente de la International Mission Board, ¿usted ve alguna diferencia? Las iglesias, ¿hay una tendencia de las iglesias iberoamericanas a hacer más obra misionera o de retraerse y simplemente levantar la iglesia por sí misma? Déjele el micrófono para yo hacer una pregunta de seguimiento para asegurarme de que entendí la pregunta. Usted dice, las iglesias hispanas en Estados Unidos, Sí. ¿hay un fuego misionero o están más concentradas en sus comunidades locales? ¿Esa es básico o no? Sí, ¿has visto esa diferencia entre, porque tradicionalmente en mi país, por lo menos, yo veía muchísimas canadienses y norteamericanos venir a mi país a hacer obra misionera. Ahora yo veo una gran cantidad de iberoamericanos dentro de Estados Unidos, Sí. muchísimos cristianos iniciando iglesias. ¿A usted le parece, en lo poco que tiene la International Mission Board, que usted ve más obra misionera entre los hispanohermanos? Dice que acaban de ir a Tailandia. Wow, me parece eso magnífico. Habiendo tantísimo, es decir, está bien que se haga, pero dentro de Estados Unidos hay también ese pasión misionera entre los iberoamericanos, comparado con los de Estados Unidos. Sobre la iglesia, vamos a decir, hispanohablante en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros, es difícil muchas veces separar la iglesia nuestras aquí en Estados Unidos de las iglesias nuestras en América Latina, porque hay una relación muy fuerte. Hay una iglesia, todo el mundo tiene un primo en Nueva York. O sea, hay un constante diálogo entre la iglesia aquí y la iglesia en América Latina. Y por eso, la iglesia en América Latina, generalmente hablando, no tiene una cultura misionera. Porque la iglesia en América Latina muchas veces vio las misiones como un colonialismo. Los americanos hacen eso. Y eso también es a lo que se ha visto y que se han publicado varios estudios en África.
es un asunto de discipulado. El Evangelio, la gran comisión, no le fue dada a la iglesia en Norteamérica, le fue dada a todos los cristianos. Y todos nosotros debemos jugar un rol por obediencia al Señor y amor a las naciones en las misiones. Nosotros muchas veces en América Latina le hemos dicho a la iglesia, hagan misiones, asumiendo que eso es suficiente, sin darle la cosmovisión y la base de por qué esas misiones. Y muchas veces se ve la misión como colonialismo, como un programa, no como un modo de vida en el cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Sobre la iglesia aquí en Estados Unidos, en seguimiento a eso, yo entiendo que hay un despertar en cuanto a la necesidad y a la responsabilidad nuestra en las misiones. Yo no creo que estamos donde debemos estar en sentido general. La iglesia hispana aquí, en sentido general, es una iglesia inmigrante. Eso tiene sus limitaciones y sus debilidades, pero ahora bien tiene una gran fuerza y una gran oportunidad. Nosotros hemos hecho lo que la mayoría de misioneros deben de hacer, y es cruzar cultura, y nosotros hemos aprendido a cómo hacerlo. Los hijos suyos, lo más probable, son bilingües. No solamente bilingües, son biculturales. Ellos saben cómo manejarse. Ese es el caso de las hijas del hermano Ramón que yo conozco. Ellas son excelentes estudiantes, fueron a la Universidad de Kentucky, fueron estudiantes excelentes en el colegio en la ciudad de Louisville. Y ellas pueden interactuar normal con los amiguitos blancos de Kentucky y de Lexington, como pueden interactuar con los hermanos que habían emigrado desde Honduras, Ecuador, a la iglesia que él pastoreaba en Kentucky. Y eso es una gran ventaja. Y Dios, yo creo que no, Dios es soberano sobre los movimientos de las personas. Es como dice Pablo en Hechos 17, Él tiene control de los límites de nuestra habitación, de donde nosotros habitamos. Yo no creo que es un accidente. Cuando nosotros miramos la historia, esos movimientos migratorios, Dios siempre ha usado eso para la expansión del Evangelio. ¿Cómo Él lo va a usar nosotros aquí en Estados Unidos para expandir su reino? Yo no sé cómo. Eso quizá lo sepamos en 1000 años o en 100. Pero yo creo que nosotros tenemos la oportunidad. Yo entiendo que es un asunto de discipulado, de que líderes tengan la convicción y la necesidad de obedecer el llamado misionero y que ellos lideren a su congregación y le enseñen a su congregación la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como cristianos.